favorecen su crecimiento, su supervivencia. También comienza a adaptarse su mecanismo antiapoptósico. ¿Se recuerdan lo que es la apoptosis? ¿Verdad? La autodestrucción. Entonces, ¿qué hace? Ellos comienzan a crear resistencia y esas células no se mueren, solo se multiplican porque tienen ese efecto antiapoptósico, ¿verdad? Y también comienzan a tener alguna resistencia a algunos fármacos para tratar esta patología, ¿sí? Tercero, también interaccionan con las células del hueso. ¿Qué hacían? Ellos inhiben los osteoblastos. ¿Qué eran los osteoblastos? Ahí está escrito, pero son células formadoras del hueso, ¿sí? Ellos inhiben la función de los osteoblastos y estimulan a los osteoclastos. Entonces, ¿qué significa? No hay producción de hueso, pero hay destrucción. Entonces vamos a ver que estos pacientes tienen afectaciones óseas, ¿verdad? Que es característico de las patologías. Por ende, ellos tienen una fragilidad del hueso y pueden tener fracturas patológicas. Vamos a ver que es frecuente eso, ¿sí? Aparte de eso, dijimos que la parte del sistema inmunitario, ¿verdad? Ellos producen inmunoglobulinas, pero ¿cómo eran las inmunoglobulinas? Anormales, no cumplen la función que debería. Así es que ellos están siempre inmunosuprimidos que tienen tendencia a las infecciones. Por eso vamos a ver que las infecciones también es una de las causas de muerte de estos pacientes que tienen mieloma múltiple, ¿sí? Tengo un resumen realmente de la parte de la fisiopatología y esta es una forma esquemática de lo que muestra, ¿verdad? La célula del mieloma que se adhiere a la célula de la médula ósea que interactúa con los osteoblastos y también disminuye lo que sería la inmunidad, ¿sí? Ahí donde ellos se van replicando y se van formando. Bueno, vamos a ver que para llegar al mieloma múltiple, no es que el paciente ya así cursa primeramente con mieloma múltiple, tiene sus etapas o sus estadios, ¿sí? Primero, el paciente primeramente pasa por la etapa de lo que sería la gamapatía monoclonal de importancia incierta, que es GMSI, ¿sí? De eso, si el paciente sigue avanzando, produciendo más inmunoglobulinas, vamos a ver que puede llegar a intramedular, extramedular y también puede llegar a padecer una leucemia, ¿sí? Tiene sus pasos. Entonces, gamapatía monoclonal de importancia incierta o el MGUS, como le dice, MGUS, ¿verdad? Es la primera etapa, ¿sí? Después de eso se tiene una transformación maligna, comienza a invadir la parte de la médula ósea, se va a extramedular hasta puede convertirse en una leucemia más avanzada, ¿sí? Lo mismo. Silente después mieloma, ¿sí? Tiene sus etapas por las cuales él pasa. La mayoría de los pacientes ya son diagnosticados cuando llegan al mieloma múltiple ya con todos los síntomas y la afectación sistémica. ¿Por qué? Porque primero suele ser más insignificante, porque el paciente suele tener algunas infecciones, algunos dolores óseos y el paciente ¿qué hace? Toma analgésicos, ¿sí? El principal síntoma que el paciente te refiere es dolor lumbar. ¿Y qué hace la mayoría de los que tienen lumbalgia? Analgésico, corticoides, ¿sí? Y así que cuando el paciente ya está solamente avanzado con las fracturas, un daño renal importante, ahí recién ellos se van a hacer su estudio, pero ahí ya está en la etapa del mieloma múltiple, ¿sí? Ya están avanzados. Esto lo mismo, ¿sí? Bueno, tipos de mieloma, ¿sí? Dijimos que el mieloma es una neoplasia que inicia en los plasmocitos B que producen inmunoglobulina. Sabemos que hay varios tipos de inmunoglobulina, entonces hay tipos también del mieloma, ¿sí? El principal es por el IgG, que el 50-60% es por la inmunoglobulina G, ¿sí? Segundo, por el IgA. Y el tercero es por la proteína de Benson-Jones, que también es una proteína monoclonal que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, son algunos de los tipos que tenemos.
El cuadro clínico, la manifestación más, el que más se ve es el infiltrado óseo, las fracturas patológicas o el dolor óseo, ¿verdad? Y se acompañan de alteraciones metabólicas y deficiencia inmunitaria. Para que sea más fácil, hay una mnemotecnia para recordarnos de los síntomas que tiene el paciente con mieloma. Se llama CRAP, ¿verdad? Que cada una de las letras tiene un significado, ¿sí? Si yo digo que es una neoplasia hematológica que invade la médula ósea, ¿cómo yo puedo hacer diagnóstico? ¿Cuáles son los estudios complementarios que yo puedo pedir a mi paciente para hacer diagnóstico? ¿Qué le voy a pedir? ¿Cómo yo sé que mi paciente está con mieloma? ¿Cómo yo puedo saber si mi paciente está con mieloma? ¿Cómo ustedes creen? ¿Es de dónde? Función de la médula ósea, ¿sí? Entonces, uno de los para el diagnóstico del mieloma es, aparte, clínica, función de médula ósea. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en esa médula ósea? Infiltrado de plasmocitos, ¿sí? Esto es uno de los diagnósticos. Mayor a 10% de células plasmocíticas yo tengo que encontrar en la médula ósea, aparte de los síntomas, ¿sí? Vamos a ver que solo con eso no hacemos el diagnóstico porque tenemos que dosar la proteína y todo más, pero yo necesito esto. Síntomas CRAP que voy a estar hablando, más en la biopsia de médula ósea infiltrado mayor al 10% de los plasmocitos, ¿sí? Es lo básico que yo debo tener. Bueno, ¿qué es lo que significa CRAP? Son estas letras. C de calcemia. Dijimos que hay una hipercalcemia por la destrucción ósea, ¿sí? Entonces, primero calcemia. R de afectación renal. Dijimos que tenemos una alteración tubular, así como glomerular por aumento de las proteínas. Entonces yo tengo una insuficiencia renal. Anemia, sí. ¿Por qué ustedes creen que mi paciente tiene anemia? ¿Por qué mi paciente hace anemia? ¿Por qué hace mi paciente anemia que tiene mieloma? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que mi paciente con mieloma hace anemia? A. Porque consume mucha hemoglobina. D. Porque está perdiendo hemoglobina. C. Porque tiene déficit de hierro. D. Porque tiene un infiltrado en la médula ósea. E. Todas las anteriores. ¿Cuál creen que es? ¿Por qué mi paciente tiene anemia? Todas las anteriores, puede ser, quién sabe. Por la infiltración de la médula ósea. Entonces, tiene anemia también mi paciente, ¿sí? Anemia menor a 10. Si mi paciente, por ejemplo, ya un paciente con anemia crónica por X motivo, porque ya era una enfermedad renal crónica, o porque mi paciente ya tenía cáncer de X lugar y ya tenía anemia, tiene que tener menos de 2 gramos del basal que es mantenido, ¿sí? B de bones en inglés, que es hueso. Entonces, CRAP. Calcio aumentado, tiene afectación renal, A de anemia y B de afectación ósea, bones, ¿sí? Entonces, tiene que tener los 4 síntomas para sospechar de un paciente con mieloma. Aparte de la sintomatología, tenemos que tener mayor a 10% el infiltrado de médula ósea de plasmocitos, ¿sí? Muy bien. No hace falta que sepan porque es un síndrome que se puede tener los pacientes que tienen mieloma múltiple, pero es bastante raro y también tiene su mnemotécnica. POEMS, ¿verdad? Polineuropatía, trastorno proliferativo de los plasmas monoclonales, algunas de esas alteraciones y eso, ¿sí? POEMS. Realmente esto no hace falta que esté muy especial del hemato ya. Muy bien.
Acá van a ver algunos de los criterios de diagnóstico de mieloma múltiple activo ausente en la variedad latente de la enfermedad. ¿Qué significa? Mi paciente está, pero no está activo sin su enfermedad, ¿sí? Le dije que para hacer el diagnóstico tiene que haber CRAF más 10% del infiltrado médula ósea, ¿sí? Le dije que mi paciente con mieloma múltiple tiene una proteína monoclonal. Yo debo dosar esa proteína monoclonal. Esa proteína monoclonal se llama proteína M. ¿Dónde ustedes creen que se dosa esa proteína? A nivel sérico, urinario, gastrointestinal, líquido cefalorraquídeo. ¿En dónde yo puedo dosar esa proteína? ¿Cómo? Realmente se dosa a nivel urinario, ¿sí? Por pérdidas renales. Entonces, también puede ser suero, no hay problema, pero también urinario, ¿sí? Proteína M en suero, ¿para qué? Para ver si es IgG, IgA o si es de proteína de Benson-Jones, ¿sí? Más o menos se dosa. Calcio se dosa, proteína M también, del tipo IgA también se dosa. Células plasmáticas, ya dije, y proteína de Benson-Jones, que sí, ese es solamente urinario, ¿sí? Solamente se le dosa por electroforesis de proteína 24 horas. Si eso está mayor a 1 gramo, sí está, se hace el diagnóstico, ¿sí? Bueno, cuadro clínico. Que mi paciente va a tener la afectación sistémica, de que la principal manifestación es lesión ósea, ¿sí? El paciente tiene que tener alguna afectación ósea. ¿Por qué? Porque tiene destrucción ósea. El 80%. Segunda causa que tiene, o segunda manifestación, infecciones. ¿De dónde? ¿Infección de dónde puede ser? ¿Dónde hacen infección en mi paciente? ¿Dónde puede hacer infección en mi paciente? ¿Cómo? ¿Dónde? Puede ser de orina después. Respiratorio, esos son los más frecuentes, ¿sí? Infecciones urinarias, genitourinarios son los más frecuentes de pacientes inmunosuprimidos. Pero puede ser gastrointestinal también, como piel y partes blandas, ¿sí? En 25% de los pacientes que tienen mieloma múltiple se vio infecciones leves. En 75% de los casos con pacientes con mieloma múltiple se ve infecciones graves, que la mayoría de las veces le lleva a la muerte, ¿sí? Es una de las causas de óbito. 73% tiene anemia, si ya dijimos la causa, dolor óseo, falla renal, hipercalcemia, hiperviscosidad, también ya dijimos, ¿sí? Ok, ¿cómo es la lesión ósea que tiene mi paciente con mieloma múltiple? Suelen ser osteolisis, mayor a 80% de los pacientes tienen esa afectación, ¿verdad? Vamos a ver imágenes osteolíticas en saca-bocado, ¿sí? En saca-bocado, voy a mostrar la imagen como es, ¿sí? En donde presenta esas lesiones: calota craneana, columna vertebral, costilla, pelvis, huesos largos. No se olviden de la localización. La mayoría de los pacientes tienen osteopenia o una fractura patológica ya al momento del diagnóstico. Nunca más se van a olvidar la linda calota del paciente en saca-bocado, ¿ven? Todos los huequitos parece que tiene, ¿sí? Esa es de la calota craneana, la lesión en saca-bocado, ¿sí? Exámenes complementarios para ver eso puede ser radiografía convencional, como también una resonancia o una tomografía. No hay problema en eso, ¿sí? Anemia, sí, dijimos que la mayoría de los pacientes tienen anemia. Ahí le puse alguna de las causas que puede ser, que puede ser multifactorial, ya sea por una disminución de la eritropoyetina, por falla renal, invasión de la médula ósea, déficit de B12, folato también en algunos pacientes, y la hiperproteinemia plasmática, ¿sí? Puede presentar. Dolor óseo, síntoma más típico del paciente en 60-80%, relacionado con el movimiento. ¿Qué significa? El paciente se acuesta y le pasa el dolor. El paciente comienza a utilizar, por ejemplo, la parte
de la columna vertebral, si tiene afectado, comienza el dolor lumbar, ¿sí? Puede ser columna vertebral, esternón, costilla, zonas proximal de extremidades, ¿sí? Origen, lesiones óseas o también ya como una fractura patológica. Pasando. Bueno, daño renal, le dije que por la pérdida de las proteínas hace un daño glomerular como tubular, del que entre ellos el que se elimina por la orina y que se puede dosar por la electroforesis de 24 horas es la proteinuria de Benson-Jones, ¿verdad? Él se conoce como riñón del mieloma cuando se ve esa proteína en sí. Y otras también afectaciones que se puede ver